Hola amigos, hoy analizamos las dos noticias más interesantes del día. La primera de ellas, el IPC adelantado de octubre de 2022, que vamos a hacerlo junto a Edgar, y la noticia financiera, y es que Elon Musk finalmente se ha hecho con la red social Twitter. ¿Nos quiere acompañar? Edgar y yo lo vamos a comentar. Bueno, como hemos anunciado, estamos aquí Edgar y yo para hablar un poco de las noticias más interesantes del día y hoy destaca, por supuesto, la publicación del IPC adelantado, es decir, es todavía una aproximación de octubre de 2022 en la que, bueno, podemos ver la gráfica en la que el IPC ha bajado de lo que estaba subiendo del 8,9 ha bajado al 7,3, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que han subido 7,3% en el interanual último, pero con respecto al mes anterior ha bajado. Pero si tenemos en cuenta la subida de la inflación subyacente, aquella que elimina los precios más volátiles, como son la energía y los alimentos frescos, vemos que se mantiene en un 6,2%, ¿de acuerdo? Es decir, exactamente igual. Por lo tanto, antes de darle paso a Edgar, líneas generales. IPC de octubre 7,3, reduce desde el 8,9% de septiembre y las causas que apunta el INE para esta reducción, la bajada de precio de la electricidad, la bajada de precio del gas y el menor crecimiento de los precios del vestido y del calzado de la nueva temporada con respecto a lo que subieron en 2021. Es decir, que han subido, pero han subido menos que lo que subieron en 2021. Como esto es una media móvil, pues el resultado es que ha bajado del 8,9 al 7,3 la inflación. Mientras que la inflación subyacente se mantiene exactamente igual que en septiembre. Para mí, esto, Edgar, significa que la economía sigue sin reaccionar, el fundamento de la economía sigue sin funcionar y de reaccionar por la falta de flexibilidad de la economía española. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, es así. Lo que vemos es que la inflación subyacente, que es la importante y siempre ha sido la importante, se mantiene igual y baja la inflación. Ojo, baja el ritmo de aceleración de la inflación, que eso parece mentira, pero hay que explicarlo. No significa que los precios hayan bajado esta bajada, sino que ha bajado la aceleración que tenían esos precios. Es decir, los precios siguen subiendo. De hecho, del mes de septiembre al mes de octubre, los precios han subido si no recuerdo mal, un 0,3%. La inflación sigue ahí, lo que pasa es que se desacelera, es decir, crece a menor ritmo. Pero lo importante, como decíamos antes, es la inflación subyacente, que no tienen en cuenta ni precios de energía ni alimentos no procesados, es decir, alimentos frescos. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, estamos en octubre y tal como has dicho tú, Che, la bajada de los factores más volátiles, la energía, la electricidad y el gas, viene porque estamos teniendo una temporada, un octubre más caliente de lo habitual y las reservas de gas, los almacenes de gas están llenos. Ojo, que esos almacenes, si consumimos, si vuelve el consumo, se vacían muy rápidamente. No tendríamos más que para un mes y medio de consumo y hay que volver a rellenar. Y por lo tanto, esa desinflación que hemos sufrido ahora, muy probablemente en cuanto lleguemos al invierno, la dinámica de oferta y demanda de gas, que tenemos escasez de gas, va a volver a hacer efecto en los precios y muy probablemente esta inflación vuelva a repuntar en los meses de invierno. Y eso lo podemos ver en varias cosas. Lo podemos ver mirando los datos de almacenamiento de gas, los comparamos con el consumo de otros años y vemos que ahí el almacenamiento no nos da para no nos da para el consumo estimado que vamos a tener en invierno. Y además es que esto el mercado ya lo sabe. ¿Y por qué lo sabe? Porque hay un montón de barcos metaneros, ¿vale? De barcos de transporte de gas natural licuado que están esperando para vendernos, ¿vale? Y eso se ve en la gráfica del precio que se paga por esos barcos, que ha llegado a estar en $400.000, está ahora mismo, más del doble de hace pocos meses. ¿Por qué? Porque no hay barcos disponibles porque los barcos están esperando
para vendernos ese gas, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, esta desaceleración de la inflación tiene unas explicaciones, podríamos decir, estacionales, ¿vale? La bajada del gas y por lo tanto la bajada del precio de la electricidad bien explicada por estos factores, y lo importante es la inflación subyacente que se mantiene muy alta por lo que tú decías, la falta de flexibilidad de nuestra economía. Si nosotros comparamos España con otros países de Europa que también tienen los mismos problemas con la electricidad, el gas, el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo externo lo sufren igual que nosotros, incluso menos, porque nosotros tenemos más capacidad de gas que otros, más capacidad de recibir gas que otros países europeos, pues vemos que la inflación subyacente en España es muy alta en comparación a otros países europeos, ¿no? Entonces, eso, la inflación se desacelera, pero es un efecto estacional, en mi opinión. Sí, yo creo que el paradigma que podemos ver claramente son los metaneros esperando a desembarcar, porque ahora mismo estamos full, ¿no? El almacenamiento está a tope porque no hemos hinchado de comprar gas, esperando, ¿no? Nosotros y toda Europa esperando el invierno y sabiendo que íbamos a tener problemas de aprovisionamiento, y mientras que el tiempo nos está dando una tregua, pues resulta que eso no se está consumiendo. Bueno, pues ahí hay como un cuello de botella que se ha producido, pero en cuanto que el frío haga presencia, pues yo entiendo, y tú creo que también, ¿no, Edgar?, que los precios se van a volver a disparar porque las necesidades van a ser normales, digamos, y los problemas que estamos teniendo energéticos pues van a mantenerse ahí, ¿no? No, y eso se ve en la curva de futuros, porque nosotros podemos ver cuánto espera que valga el gas en el futuro. Claro. Son productos financieros cotizados, lo podemos ver. La curva de futuros está muy alta en comparación a cómo está ahora el precio spot. El precio spot es el precio que se paga en el momento, ¿vale? Y el precio futuro es el precio al que se cierran contratos a futuro. Y ese precio futuro está muchísimo más alto de lo que está ahora. Entonces, por eso decimos nosotros que esto es estacional y que va a volver a repuntar la inflación, ¿no? Porque nos basamos en esos datos, en los datos de la curva de futuros del gas. Oye, Edgar, y por terminar el vídeo de hoy, me gustaría comentar contigo la otra noticia, la económica financiera, llamémosle así, que es que Elon Musk ha comprado Twitter un día antes justo, ¿no? Parece ser de que se expirara el plazo que le dieron para hacerlo, vía justicia, ¿no? Por aquel contencioso que tenía con los antiguos propietarios. ¿Y qué hay que destacar sobre ello? Bueno, varias cosas. Primero, que la transacción se ha cerrado, que no se sabía si iba a pasar, pero bueno, Elon Musk se enfrentaba a una penalización o multa, llámalo como quieras, de $1.000 millones si se echaba para atrás. Pero para mí lo más significativo, aparte de las noticias que se han ido diciendo estos días de que Elon Musk plantea despedir al 75% de la plantilla, que no sabemos si eso es cierto o no, lo que sí sabemos es que a la cúpula se la ha cargado. A la cúpula se la ha cargado. Se ha cargado, la primera de todos, a la directiva, que fue la que expulsó de por vida a Donald Trump de la red social, ¿no? Y Elon Musk ha lanzado un mensaje también en su cuenta de Twitter diciendo que el pájaro está libre. Twitter, el simbolito es un pájaro, ha dicho, el pájaro está libre. Lo curioso ahí es que, bueno, no han faltado las críticas a que Elon Musk comprara la red social Twitter, pero para mí lo más curioso ha sido un mensaje de un comisario de la Unión Europea diciéndole que el pájaro se va a regir a las leyes europeas. O sea, que es que eso lo dice cualquier mandatario es que me parece autoritario, Para mí me parece una noticia que no se está comentando, ¿no? Que un comisario le diga a alguien, ojo, la libertad de expresión, no, la libertad de expresión de lo que yo te diga. Y de las leyes que yo diga, porque claro, la Comisión Europea y los comisarios europeos, en este caso, este hombre que ha dicho eso no ha sido elegido por el pueblo, no es elegido por el pueblo, este hombre ha sido puesto por Macron, a dedo. Entonces, un comisario puesto a dedo por un político de un país concreto le va a decir a una red social en la que se supone que se va a imperar la libertad de expresión qué es lo que podrá hacer y qué es lo que no, ¿no? Me parece como mínimo digno de comentar. Increíble, sí, sí, sí. Nosotros que somos defensores de que la libertad de expresión gane mediante las redes sociales, que tan denostadas están muchas veces, algunas veces con exceso y tal, pero
nos permiten al resto de los ciudadanos expresarnos libremente y sin las ataduras que implica hacerlo mediante medios de comunicación ya establecidos, que tienen sus intereses, como todos sabemos y tal, y que a nosotros nos permite, pues, canal de YouTube, como estamos haciendo nosotros, ¿no? O Twitter, donde nos podemos expresar. Yo creo que al margen de las excentricidades de este hombre, si él consigue que esto sea más libre, que se rija por una libertad de expresión en la que podamos decir, tanto de un lado como de otro, ¿no? Podemos expresarnos libremente, pues yo creo que vamos a ganar todos. Si además hace rentable y elimina parte de esa cantidad de bots que hay, que también enfollonan, ¿no? la comunicación, porque los partidos políticos, los primeros de ellos y algunas instituciones hacen uso de esos bots, ¿no? Para hacer seguidores, etcétera, etcétera, pues yo creo que vamos a salir ganando todos, ¿no? Sí, yo creo que salimos ganando todos, y a mí lo que menos me preocupa es que un multimillonario sea dueño de una red social. Porque si quiero la uso y si quiero no la uso. Exacto, exacto. Eso es lo que yo exactamente, Edgar, coincidimos, acabo de contestar en 101 TV a la misma pregunta que me estás haciendo. Eso es la gran diferencia, que nosotros podemos decidir si la usamos o no la usamos, sea el dueño Elon Musk o sea cualquier otro. Y esa es la gran diferencia. Porque siempre muchas veces se le echa la culpa al mercado, que esa es otra de las cosas, pero olvidamos que el mercado somos nosotros, incluidos aquellos que maldicen al mercado, ¿no? Pero es que el mercado eres tú, Edgar, soy yo, somos todos, ¿no? Y al final es lo más democrático, ¿no? Pero bueno. Sí, eso es como el comunista que va con un iPhone. Es lo mismo, ¿no? El que se queje del mercado en Twitter, pues eres libre de hacerlo, pero entras en contradicción contigo mismo. Vamos. Efectivamente. Muy bien, Edgar, pues muchas gracias. Seguimos la actualidad en Los Locos y hasta la próxima. Hola. Hasta ahora.